Quería darles la bienvenida a todos y el agradecimiento a nuestros invitadas. El grupo de investigación intermedia que desde esta facultad organiza esta actividad, alguno podría pensar que un grupo que se llama Alternativas Mediáticas no tiene que ver con la televisión pública, pero para nosotros sí. La televisión pública en un país como Uruguay y en muchos países de esta región creemos que es una alternativa a lo que es hegemónico en el sistema mediático, en los sistemas mediáticos latinoamericanos, digamos, que son básicamente sistemas privados comerciales. Están dominados por ese sector y en el caso de la televisión quizás mucho más. Entonces nos parece bien importante lo que pase, lo que está pasando y pasará con la televisión pública. Y bueno, por eso hay una tesis como la de Nicolás. Y cuando salen tesis a veces quedan en los cajones. Y cuando terminó, dijimos con Nicolás, no está bueno que una tesis solamente quede en Colibrí, que está disponible, es el repositorio de universidad, la pueden encontrar allí. Pero ¿quién va a buscar la tesis? ¿No? Hagamos algo más. Y es esto que está acá, que es Facundo Franco, nuestro compañero de tareas en la facultad y coordinador del equipo de periodismo de la facultad, va a estar coordinando. Él contará todo lo demás. Ahí está, bueno, muchas gracias también por la invitación. Bueno, como decía Gabriel, lo que nos convoca es poner en común la tesis de Nicolás Arauz, que usa por allá en la computadora. Tuve yo además también el gusto de estar en el tribunal que evaluó esa tesis, fue un muy buen trabajo, que se propuso investigar un tema muy relevante. La tesis se titula Televisión abierta de servicio público, diversidad y pluralidad, la presencia de sectores populares y minorías en TV Ciudad. Como dice su nombre, la tesis aborda específicamente a uno de los medios públicos que tiene Uruguay, que es TV Ciudad, pero la intención tanto de Nicolás como de Gabriel, con el panel que primero vamos a tener una presentación a cargo de Nicolás acerca de ese importante trabajo y después vamos a tener algunos comentarios de quienes están aquí en el panel, a quienes ya voy a presentar, que de distintas maneras están vinculados a la gestión, algunos muy directamente, de medios públicos aquí en Uruguay, así que veíamos que era una buena instancia también para conversar un poco acerca de los medios públicos en el país. Así que primero le damos la palabra a Nicolás y después pasamos a algunos comentarios del panel a partir de algunas preguntas también disparadoras que hemos preparado. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Primero me quiero tomar un minutito para agradecer a los integrantes de la mesa, José, Pablo, Erika, por supuesto a Facundo, que viene trabajando desde hace unos días en la organización de esta actividad, y a Gabriel, que bueno, desde el día 1 creyó en el proyecto que le presenté y bueno, hace 5 años ya que me está acompañando. Bueno, como bien dijo Facundo, el nombre de la tesis no lo voy a repetir porque es un poco largo. Se me ocurrió hacer como, primero que nada, un breve desglose de este nombre, como para introducir y aclarar el camino que recorrí y para después, bueno, obviamente llegar a los resultados. A mí, en lo personal, me dejó muy contento, obviamente la tesis, pero el encuadre, más que nada. Obviamente las conclusiones siempre son importantes, pero bueno, teniendo en cuenta que es un recorte temporal, son una determinada cantidad de organizaciones, me gustó al final, viendo la perspectiva, cómo fue abordado el tema, y bueno, arranco de lleno en lo que es la tesis. ¿Por qué TV Ciudad? Obviamente que el tema responde a algunos intereses personales que tienen que ver con la televisión, la importancia de la televisión en la sociedad. Criado a televisión en un apartamento, eso me condicionó sin duda. Y después la comunicación desde lo público, que es otro de los temas que me interesa ya profesionalmente. Pero también me pasaba con TV Ciudad que tenía como la necesidad de abordar un tema que tuviera presencia en la agenda y que estuviera presente en la opinión pública. Y me parece que el debate sobre los medios públicos en general, pero sobre TV Ciudad, que cada tanto aparece sobre la mesa, merecía un poquito más de profundidad y que no cayera en esta lógica de, bueno, me gusta por quién lo gestiona o no me gusta por quién no lo gestiona. Obviamente
obviamente que en los 5 años pasé por un montón de estados de ánimo con la tesis, preguntándome si esto realmente generaba algún interés en alguien más que, bueno, de mí que lo estaba haciendo. Y bueno, creo que ya de pique en la última campaña por los municipales, creo que la primera propuesta de la oposición es cerrar el canal. Incluso dije, bueno, capaz que es ruido de la campaña. El viernes también estuve en una cena de camaradería y justo tenían de fondo un televisor que estaban pasando polémica en el bar, y en una levanto la vista y el Zócalo decía, hay que cerrar TV Ciudad. Y dije, bueno, es un tema, sí, un edil de cosas de buena presencia en los medios. Y en realidad dije, bueno, en realidad no es un tema que me interese solo a mí, indudablemente está en agenda, y quería un poco salir de esa lógica y a su vez incluir otras voces que no fueran las políticos partidarias. Ya en cuestiones más formales, recordar que TV Ciudad es la señal de televisión abierta más joven que hay acá en Uruguay, y desde el inicio estuvo gestionada en el marco de gobiernos del Frente Amplio. ¿Por qué sería importante esto? Bueno, porque esta es la fuerza política que de alguna manera trae, imprime en el debate local estas ideas de democratizar los medios, de la importancia del equilibrio de los medios para la democracia. Entonces estaba bueno ver cómo esos ideales que fueron incluidos en programas de gobierno eran trasladados de alguna forma o no en la gestión de los medios públicos. Bueno, seguimos adelante. Entre los objetivos, la idea de evaluar el servicio a partir de la inclusión de determinados sectores de la población en pantalla. Ahora voy a explicar por qué esta decisión. Y avanzar en la creación de mecanismos de evaluación, y por otro lado hablar de pluralidad desde un enfoque que fuera plural, lo que decía recién. ¿De dónde sale un poco esta idea de pluralidad y diversidad como elementos para evaluar un canal? Bueno, por supuesto no es algo que es caprichoso ni que se me ocurrió a mí, sino que salta del análisis teórico. Repasé varios autores, principalmente latinoamericanos, y después también hice un análisis de los indicadores de calidad para las emisoras públicas que plantea UNESCO. Allí, obviamente, los indicadores, había un pequeño detalle, los indicadores que son 188 divididos en 10 ejes temáticos que abarcan la parte normativa, o sea, la gobernanza y la independencia editorial, y también la programación, que es un poco lo que elijo yo. Obviamente que yo solo, o sea, es un trabajo que se hace obviamente con el apoyo del tutor, pero que en sí la ejecución del trabajo lo hago solo, era inviable analizar todos los indicadores sin un equipo de investigación atrás. Entonces hago una elección de estos indicadores vinculados específicamente a la pluralidad y a la diversidad. Después, la elección de los sectores populares y las minorías, que también responde a la obra de autores y de los indicadores de UNESCO, y también algunas referencias que hay en los programas del Frente Amplio, donde se habla generalmente de un sector de la sociedad que no accede fácilmente a pantalla, o que está como excluido de determinados ámbitos. Entonces, bueno, traté de buscar cuáles eran esos sectores, tratar de definir un poco a qué se referían con esos sectores que estaban excluidos, y bueno, bajo la consigna siempre de construir medios de comunicación con espacios de ejercicio ciudadano. La metodología que utilicé para hacer el análisis fueron entrevistas en profundidad a las 3 direcciones del canal, que abarca el periodo 2015-2024, y a representantes de 10 colectivos. En la muestra de los colectivos intenté que fuera lo más diversa posible en cuanto a temas, ubicación geográfica, cantidad de integrantes y demás. Y luego, con los resultados de las entrevistas a la vista, analizo la narrativa de 4 producciones del canal, un poco tratando de constatar esto que aparece en los testimonios en la pantalla. Ya entrando en los resultados del trabajo, primero
quiero destacar que el periodo analizado, además de significar la llegada de TV Ciudad a la televisión abierta digital, también se planteó como desafiante y fermental para el canal porque, de acuerdo a lo que nos manifestaron sus directores, de alguna forma se sale decididamente a conquistar audiencias. También se promueve extender la programación en diferentes plataformas, redes sociales, se aumentan las horas de producción. Y bueno, me parece que también esto, el aumento de horas de producción y a la vez el aumento de pantallas también ofrecía una oportunidad de ampliar la cancha a otras voces. Esta estrategia, digamos, de TV Ciudad arroja resultados, me parece a mí, en el corto plazo, enseguida. Hay algunos hitos que yo marco en la tesis, como por ejemplo un programa de La Letra Chica que abordó el tema de la Operación Océano, el debate sobre la LUC entre Manini y Andrade, o la cobertura del 1 de mayo que salió en vivo y que fueron, en ese momento generaron notas de prensa y todo por la cantidad de gente que convocaron. En este periodo los colectivos también me manifestaron que están en un proceso de abrir la cancha y de querer como marcar presencia en la agenda con sus reclamos, con sus ideas, pero también marcando una serie de dificultades que tienen que ver con los recursos materiales y los recursos humanos. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que por más que es muy fácil de defender desde la teoría el hecho que bueno, ahora la tecnología da como posibilidades, cuando uno quiere llegar con un mensaje claro, que esté bien hecho, no es algo tan fácil. Y bueno, los colectivos me manifestaron que el encargarse del tema que los convocaba, hacer sus propias movidas y además encargarse de la difusión era una complejidad extra. Acá es un punto que me parece que está bueno destacar en el vínculo con el canal sobre esta posibilidad de servir también como complemento de esa intención de las organizaciones para imponer miradas o plantear sus miradas en la opinión pública. ¿Qué pasa cuando damos un paso más y analizamos el vínculo directo entre el canal y los colectivos? Bueno, ahí las direcciones del canal manifiestan una voluntad integradora e inclusiva, también conocen los indicadores de UNESCO, pero a su vez también me plantearon algunas limitaciones para desarrollar estrategias, por ejemplo, estrategias a largo plazo cuando las direcciones cambian seguido, o cuestiones vinculadas al presupuesto o al propio funcionamiento de la administración pública, que a veces eso de hacer andar los engranajes termina siendo una tranca también. Del lado de los colectivos reconocen la ciudad entre los medios preocupados por las diferentes causas, pero ese reconocimiento lo que surgió es que no se diferencia demasiado por ejemplo, oportunidades de expresión que tienen o de respuesta a convocatorias que realizan los canales, en espacios de los canales privados, especialmente en los periodísticos matutinos. Me pasó algo que me llamó la atención, de que cuando a la hora de convocar o esperar cierta respuesta de los canales, los colectivos no esperan un trato diferencial de los canales públicos. Esta idea del derecho o de la posibilidad de apropiarse de la pantalla pública no está como asimilada por lo menos en los colectivos que entrevisté yo. Después, la voluntad esta inclusiva que estoy hablando, que plantean y que de alguna forma reconocen los colectivos, también fue constatada en la programación, en los programas que analicé. Luego, en esto que califico como interferencias, recordar que recién hablaba de esta extensión del canal y sus narrativas en diferentes plataformas. Me pasó que muchas veces no se asocia un programa o un determinado contenido al emisor, o sea, al canal. Te dicen lo vi en YouTube o lo vi en tal lado. Eso es un tema que para mí estaría bueno tenerlo en cuenta, porque si bien antes los canales construían una identidad desde la grilla, ahora me parece que la fragmentación da como la posibilidad de llegar a más gente, pero como que no queda muy definido quién está atrás de ese programa. También yo lo atribuyo a que
los programas construyen una identidad propia muchas veces, con página web, redes sociales aparte de las del canal, y eso hace que un poco en el aluvión de información, de materiales, se pierda un poco el enunciador que hay detrás de ese programa. Después también sumo en las interferencias esta idea de lo que decía recién, de que no está asimilada, la idea del servicio público de los canales, y después algunos temas que tienen que ver con la representación de los colectivos y sus manifestaciones. Ahí generó algún ruido, alguna manifestación, que no quiero dar casos concretos para que no se personalice, pero me pasó en varias veces, o algunos resignados de que no se acudiera a las convocatorias, o que no les gustaba mucho cómo aparecían, o ser convocados solo por el hecho de que representaban a alguien sin mucho motivo aparente. Bueno, para terminar, tomé el atrevimiento de plantear algunas sugerencias, buscando un poco afianzar algunas buenas prácticas que aparecieron en el trabajo y extender este espíritu que detecté en los programas analizados. Me parecía que bueno, la idea está de formalizar capaz instancias participativas, evaluativas sobre el control del canal estaba bueno, en guías, marcos reglamentarios o procedimientos, y bueno, retomar esta idea de los grupos asesores, que les digo que por ejemplo en el caso de TV Ciudad también los funcionarios lo habían planteado en algún momento. Bueno, ahora sí, por último, y buscando hacer el ejercicio de argumentar. A mí me gusta hacer el ejercicio de cuando se plantea el cierre de un servicio público, pasa, o habitualmente en el discurso está apareciendo cada vez más esta idea de cerrar servicios públicos. Me gusta ponerme el otro y decir, bueno, ¿qué argumento tengo yo como para defender ese servicio, en este caso como una señal pública? Y me parece que en la medida que las organizaciones sociales o la ciudadanía en general se apropia de un servicio, en este caso un canal público, me parece que la respuesta o el argumento de su defensa termina cayendo por su propio peso. Hasta aquí llego. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, cabe agregar que, bueno, primero que es una tesis de la maestría en Información y Comunicación acá en la facultad, porque creo que no lo dijimos acá en la facultad cuando hablamos de la maestría. Estamos haciendo referencia a la única maestría que hoy tiene la facultad, pero bueno, para quienes vienen de afuera. Y lo otro también es que la tesis se puede leer en el repositorio Colibrí de la Universidad de la República. Buscan tesis Nicolás Arauz en Google y directamente les va a saltar el link del repositorio Colibrí, que es donde se publican todas las tesis de maestría, de doctorado de la Universidad de la República, así que ahí está colgada, obviamente para profundizar en lo que recién Nicolás contaba, que fue una muy buena síntesis de su trabajo. Bueno, con esta excusa de posibilitar o poner a disposición algunas conversaciones o discusiones en torno a los medios públicos, es que conformamos este panel que bueno, que tiene a representantes de TV Ciudad. Tenemos allá a José María Siganda, que es desde hace muy poquito director de TV Ciudad. Ahora lo voy a presentar un poco más en profundidad cuando le dé la palabra. Tenemos a Pablo Álvarez, que es actualmente vicepresidente de Antel. Uno se preguntará, bueno, ¿qué hace Antel hablando de medios públicos? Bueno, Antel tiene una plataforma que ahora se llama Antel TV. Hace un poquito tiempo se llamaba Vera TV, antes también fue Adinet TV, fue como mutando también en cuanto al nombre. Y bueno, también está Erika Hoffman, que no solo es directora de Canal 5, que también sabe de cambios de nombre recientes, sino también es la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el más conocido como SECAM, para quienes están en la cara, que básicamente tiene bajo su órbita también a las radios públicas. Así que bueno, no sé, yo pensé una primera pregunta que tiene que ver con el contenido, que bueno, que de alguna manera es lo que mejor se vincula o se relaciona con la tesis de Nicolás. Después tengo previsto también algunas sobre otros temas. Hago la pregunta más general, si quieren, y les voy dando la palabra y de paso les voy presentando un poco más de profundidad.
La primera pregunta, que en realidad son dos preguntas en una, es ¿de qué manera la ciudadanía debe verse reflejada en los medios públicos? Y en particular, ¿cuál debe ser la cobertura periodística de la agenda de gobierno y de las organizaciones sociales, que son temas que a veces se ponen un poco en tensión o en discusión pública sobre todo? Y bueno, no sé, si les parece vamos así por orden, empezamos, ¿está bien? Vamos a empezar por José María Ciganda, que como decía actualmente es director de TV Ciudad y además tiene una larga trayectoria en el medio audiovisual como realizador y director de fotografía, tanto en Uruguay como en el exterior. No es la primera vez que es director de TV Ciudad, ocupó ese cargo también entre 2001 y 2002 y además años después también trabajó en el rediseño del esquema del canal. En 2009, entre 2009 y 2010 también fue asesor de la Dirección Nacional de la Dirección de Televisión Nacional de Uruguay, actualmente Canal 5, cuando Claudio Invernice desempeñaba la dirección del canal. Y en particular en los últimos años ha estado muy vinculado al equipo también multimedia de La Diaria. Así que bueno, Josema, si querés ir como por ese lado, y después le pasamos la palabra. Bien. Bueno, primero gracias por estar acá, gracias por tu trabajo, que es un disparador de muchos debates que, si bien se han dado muchas veces, en Uruguay se han dado poco, sobre todo en profundidad. Pero quiero meter una antes de agenda, eso que vos dijiste, no lo vi lo de cerrar TV Ciudad en el 10, pero sí vi una cosa en un programa de la tarde, Ripoll, hablando de las palabras del intendente de Montevideo de cerrar el casino porque la intendencia no tiene vocación de casino, de juego, asoció directamente, ¿y para qué tener un canal? Es decir, nos metió en la misma bolsa que un casino. Eso muestra el grado de despiste o de falta de estar concentrado, centrado en qué significa un canal para una ciudad, en este caso una ciudad capital. Existen cientos de canales en el mundo, y en las capitales ni que hablar, que cumplen una función colectiva indudable. Habrá algunos que están pervertidos y que son una propaganda pura y dura, pero la gran mayoría han generado situaciones que son innegables y que nadie piensa en ignorarlos. Aún hoy, en este mundo transmedia, siguen existiendo. Y por ejemplo, casos en Argentina, tuvimos hace poco encuentros, Paca Paca, que fueron súper valiosos, que generaron y obligaron a los privados a ponerse en otra vara. Y hoy por hoy, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, en Capital, en Medellín, en el Pacífico, están haciendo trabajos interesantísimos. Y ha llegado, por ejemplo, ahora a producir una miniserie con una obra de La Vorágine, una novela, que se la vendieron a Netflix y a HBO. Pura televisión pública. Quiere decir que hay una vitalidad de la televisión pública y municipal o de alcaldías muy fuerte. Eso era para diferenciarlo de los casinos. Vuelvo a lo que vos decías. Yo tengo miedo al viru-viru, que es lo contrario a lo académico, ¿no? Es decir, lo académico estudia, prepara. En esto, igual que 3 millones de directores técnicos, somos 3 millones de directores de canal. Entonces siempre es muy fácil hablar y decir, no, yo haría tal cosa, para cuando te enfrentas a una cosa diaria de representatividad, con toda la buena voluntad del mundo, te enfrentas a limitaciones y posibilidades del medio, que ahí es donde empezás a jugar un terreno muy difícil. Y antes que nada, lo que tenés que producir tiene que ser entretenido, tiene que ser visible, que lo que vas a comunicar sea interesante. Si vos haces simplemente una cuota, bueno, pongo media hora de trans, media hora de inmigrantes, media hora de razas. ¿Y eso qué es? Simplemente una apertura sin lógica y sin sentido, ¿no? Entonces, cuando discutimos cómo debe estar la ciudadanía, yo puedo decir palabras muy lindas, pero ¿cómo lo llevamos adelante? Y hay muchos ejemplos. Cuando arrancó la televisión en los 60, la televisión educativa, hoy estaba recordando con Gabriel, su padre, que fue una persona que yo conocí desde joven, tenía un tipo que pensaba en este tema, fueron un bodrio. Eran unas televisoras que
tenían una intención muy buena y todo el mundo decía, qué bueno, a partir de ahora las pantallas vamos a lograr comunicar a distancia. Y fueron tan malas que fueron quedando en un rincón que nadie... Recién cuando se renovó el concepto y cuando se empezó a pensar de otro lugar, ahí empezó a ser eficaz. Entonces, bueno, ¿de qué manera queremos tener a la ciudadanía reflejada en los medios públicos? Podemos pensar en qué formatos, en qué vehículos y en qué tiempos metemos cada de esa situación. Pero da para... Esto es un titular. Bien, muchas gracias, Josema. Ahora voy a cambiar el orden porque para Pablo tengo una pregunta con un matiz distinto. Esto es como en el liceo que cuando estás al lado te cambian la pregunta para no copiar. Entonces le voy a dar la palabra a Erika Hoffman, que como decía es directora de Canal 5 y del SECAN. Erika cuenta con una destacada trayectoria en comunicación estratégica y gestión cultural. Es especialista en gerenciamiento de proyectos en los que ha liderado iniciativas de los sectores público y privado. También cuenta con una importante carrera periodística de más de 20 años en radio, prensa, escrita y televisión, a través de la que recibió también premios nacionales e internacionales. A nivel de su formación es licenciada en comunicación por la Universidad de la República y magíster en dirección de comunicación con múltiples especializaciones en áreas como desarrollo, marketing digital, economía y comunicación política. Así que, Erika, estás convocada a hablar un poco de la representación de la ciudadanía en la pantalla de los medios públicos. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación y en particular es lindo volver a esta casa que fue mi casa de estudio, aunque no era así de bella, quiero decirlo, que es una maravilla que los estudiantes puedan tener este lugar. Así que me daba nervio hasta venir porque dije, bueno, acá es donde me voy a encontrar casi con mi gente, aunque no hay estudiantes de mi generación, pero me daba ese nervio. Para ir a las preguntas que hacía Facundo, sobre cómo ser reflejo de la sociedad, es uno de los cometidos que tienen los medios públicos, lograr que la sociedad se sienta representados en ellos, ¿no? No solo a nivel de diversidades étnicas, diversidades sexuales, diversidades de género, sino diversidades de gustos, de sentidos. Entonces ahí los medios públicos deberían trabajar con sumatorias de audiencias que permitan que haya un pedacito de cada uno con propuestas sobre todo de calidad. Y después también resulta muy importante que los medios públicos reflejen el tipo de sociedad que queremos ser, ¿no? Cómo queremos relacionarnos, cómo queremos inspirar a quienes nos están mirando, no de manera fragmentaria. Después, sobre cómo esto se lleva a la propuesta de contenidos, a mí me gusta ir a los orígenes de los medios públicos y en particular de Canal 5, que es lo que me toca dirigir. Los fundadores de Canal 5, cuando se plantearon este desafío, pensaban en 3 columnas grandes de contenidos, ¿no? Uno que tenía que ver con todo lo informativo y periodístico, otro que tenía que ver con lo educativo y otro que tenía que ver con el entretenimiento. En ese momento los desafíos eran diferentes y las oportunidades eran diferentes. Por ejemplo, el entretenimiento estaba basado en todo lo que tiene que ver con el Sodre, con los conciertos, con el ballet, con lo que podía haber allí. Hoy el mundo del entretenimiento es vasto y es infinito. Pero tomar ese desafío fundacional y llevarlo a este siglo XXI nos interpela en el sentido de cómo resignificamos eso y qué tipo de contenidos llevamos a la pantalla. Esa es como nuestra hoja de ruta, es decir, ir por esos 3 caminos. Después todo tendrá que ver también con la creatividad y con el presupuesto, que es uno de los puntos que está al final, pero sobre todo con la creatividad de decir, bueno, qué cosas se pueden hacer con presupuestos que no sean infinitos en un país pequeño como Uruguay, con recursos limitados, en estos tiempos en los que también el gobierno ha definido que estamos en un momento donde las prioridades están en otro lado, pero los medios públicos también construyen narrativas que necesitan llevar la política pública, que era otra de las preguntas que estaban en lo que
nos pidieron que preparáramos, ¿no? Cómo la política pública se mezcla y cómo le llega a la gente de alguna manera, sin ser panfletaria, porque los medios públicos necesariamente tienen que estar al servicio de la política pública, pero no al gobierno de turno, aunque algo necesariamente se cuela, porque quien marca las líneas de la política pública es el gobierno. Entonces, tiene que estar ahí presente y ahí pensada desde el punto de vista ciudadano, ¿no? ¿Qué le importa a la gente? ¿De qué manera le hacemos llegar algo que le toque y no desde un lugar de discurso que vaya muy conceptualmente por arriba? Entonces, como de inicio, yo iría por ahí. Y algo que hemos hablado con mis dos compañeros, de decir cómo hablamos, tenía que ver con algo que decías tú, de decir, bueno, cómo a veces miramos algunas cosas en YouTube y no sabemos ni quién las hizo ni a quién pertenecen, de empezar a hablar de pantalla pública y no necesariamente, y por eso además está bueno que estemos los tres acá, y hay otros actores también, que está ya Gisela de acá, y hay otra gente que genera contenido, que aportan a eso, decir, bueno, tengamos pantallas públicas que entre todas contribuyan a generar un contenido de valor. Gracias. Buenísimo. Bueno, Pablo Álvarez, actualmente, como decía, es vicepresidente de Antel, pero anteriormente ha desempeñado varios cargos en la política nacional, fue diputado, fue director de secretaría en el Ministerio de Educación y Cultura, desde donde, entre sus tareas, tantas áreas que tiene ahí el MEC, una de ellas es justamente los medios públicos, y bueno, él estuvo ahí bastante siguiendo de cerca estos temas. Además, fue coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República. A nivel de su formación, es licenciado en Ciencia Política, también por la Universidad de la República, y maestrando, ¿no? Bien. Maestrando en Ciencia Política. Yo pregunto siempre por la actualización de los títulos, por las dudas. Pasa nada. En esa misma casa de estudios, y bueno, también cuenta con estudios sobre geopolítica e integración regional. Si bien, como decía, por su trayectoria, Pablo puede también, obviamente, responder esta pregunta que le hacía tanto a Erika como a Josema. También quería preguntarle un poco en su rol más específico, porque, bueno, Antel TV justamente no tiene el mismo tipo de contenido que TV Ciudad y que Canal 5 y las radios públicas. Entonces también agregarle qué tipo de contenido considera que debería emitir Antel TV y cuál debería ser su alcance gratuito, que es algo que también a veces está en tensión y hasta puede determinar si puede llegar a ser considerado un medio público o no, porque uno de los requisitos que aparecen en esos listados de indicadores es que los medios públicos también tienen que tener un alcance gratuito y una llegada a todo el territorio nacional. Hoy, con una plataforma, ya hablar únicamente de territorio nacional queda un poco corto, pero bueno, también quería plantearte esa pregunta más en concreto y aplicada al caso de Antel. Bueno, gracias. Igual antes me hacer un desliz y que me da bruto orgullo y bruto placer estar en esta presentación, porque con Nico nos conocemos desde que tenemos, ¿cuántos? 5 años, 6 años. Y la verdad es que cuando jugábamos al fútbol ahí en el campito, que era todo campo, ahora se me viene en el Juan Ferreira, y vamos juntos en el Juan Ferreira. No sé si alguna vez pensamos que íbamos a estar en la facultad, yo pienso que nunca. Es más, cuando entré en la facultad de sociales, pensé que estaba el locker, porque ver tantas películas internacionales que pensé que en el locker no había ni aulas, pero bueno. Así que me da bruta alegría y me parecía importante decirlo y bueno, y el reconocimiento de terminar tesis, que siempre son cosas que uno estira y alarga, y también es un desafío enorme, así que yo soy un eterno maestrando y me alegro que algunos dejen de serlo. Bueno, yo creo que me es difícil pensar en este tema sin pensar en el canal, en la historia del canal y esas cosas, y voy a intentar no meterme desde ese lugar. Sobre todo porque tengo inhibiciones constitucionales de cosas que no puedo decir por estar al frente de un servicio descentralizado. Entonces, hay cosas de las que no puedo hablar. Pero yo sí creo que en este caso hay un viaje, ¿sí? Estoy volviendo a ver con mi hijo de 8 años las películas viejas, Star Wars, esas que son de cantidad para dormirlo ahorita. Y ahora con este viaje que estamos viendo el Señor de los Anillos, me parece que nosotros, la televisión pública, la televisión se está moviendo hacia lo que empezó a hacer la línea TV hace 2006. ¿No? Las tecnologías de las cuales se basaba esa comunicación. Y a su vez, hoy, Antel TV se está moviendo hacia lo que uno podría pensar que es la televisión más tradicional. ¿No? Ahí hay un viaje. En ese viaje nos tenemos que encontrar. Así que ojalá de este evento salga algún tipo de coordinación de pantallas públicas, de responsabilidad pública, para ver
cómo podemos avanzar. Pero en ese viaje nos vamos a encontrar y además ya estamos trabajando juntos en cosas, ¿no? Entonces, difícilmente la respuesta sea exclusiva de lo que pueda hacer Antel TV, porque los contenidos están por ahí. Pero intentando responder a los desafíos. Nosotros tenemos un desafío hoy de Antel que tiene que ver con un nuevo marco regulatorio, ¿sí? Que a partir del año pasado, hasta el año pasado Antel era básicamente monopólico de la fibra al hogar, y a partir de una modificación legal, ahora se puede brindar fibra al hogar por parte del sector cable operador, ¿sí? Y bueno, nosotros ahora estamos lanzando potentemente el Antel Box, ¿sí? Que es como un objeto material que de alguna manera disputa con el objeto cablera material, porque si estamos en competencia en un sector, también tenemos que competir en el otro sector. Las telecomunicaciones en el mundo estancaron sus niveles de ingreso, no hay más negocio de las telecomunicaciones, son un commodity, todos están migrando, una de las grandes inversiones son contenidos, ¿sí? En los datos del tráfico mundial de datos, quise traer un número, pero habla de zettabyte, imposible saber de cuánto cero, ¿no? Pero el 80 o 70% de ese tráfico es audiovisual. El 5% son contenidos web, por decirlo, datos, eso que nosotros pensamos, ¿no? Y el otro 15% son videojuegos, realidad aumentada, ¿no? O sea, el gran tráfico del mundo son. Entonces, si antes estábamos presos de la linealidad de la comunicación de una televisión, ¿no? Hoy estamos en la altura de la hiperpersonalización. Entonces, en ese desafío en donde nosotros estamos, que no es la linealidad, es ¿qué tenemos que ofrecer? Bueno, primero tenemos que garantizar diversidad y pluralidad, primero por comisión y segundo por mandato, porque somos una empresa pública estatal y no podríamos no cumplir con ciertos principios y rectorías legales sobre organismos que de alguna forma se vinculan como institucional. O sea que diversidad y pluralidad son uno de los contenidos. Pero a su vez estamos en competencia, o sea que tenemos que de alguna forma apetecibles. Y por lo tanto tenemos que asegurar o brindar, por ejemplo, OTTs, o sea, estos servicios de plataformas internacionales que dan contenidos que son los grandes consumidores de datos del mundo, ¿no? Son las principales empresas de la comunicación de estas plataformas las que generan ese tráfico. Entonces nosotros tenemos que asegurar diversidad y pluralidad. No tenemos una competencia, podemos tener muchos contenidos disponibles y por lo tanto no tenemos la competencia de la linealidad, pero queremos avanzar y profundizar nuestra capacidad de producción. O sea, nosotros tenemos que asegurar la presencia en un lugar organizado y ojalá mejor curado en el futuro, y estamos haciendo algunas inversiones en ese sentido, porque hay que entrar ahí a la Antel TV y no perderse, y ver dónde están los contenidos, y ver dónde están, entonces hay que mejorar eso, ¿cómo sería esa experiencia del usuario? Esa experiencia del usuario hay que mejorarla para que no se vaya y se quede. Entonces hoy estamos asegurando contenidos, por ejemplo, de canales del interior. Teníamos hasta el 15 de agosto los contenidos de los cables de los canales de Montevideo, que ahora no están, el 4, el 10 y el 12, estaban hasta el 15, y tenemos que asegurar la posibilidad de tener estas plataformas, pero tenemos que asegurar la producción de otros contenidos también, sabiendo que no somos ese canal, pero que tenemos que producir. Estamos cubriendo eventos que nos parecen de relevancia y de vuelta podemos ponerlo porque no competimos con el tiempo de pantalla, esa es la diferencia, a pesar de que todos tenemos que estar ahora en la red, ¿no? Los canales tienen que estar en la red, como tú decías, que genera otras interferencias, nosotros nos tenemos que mover también hacia la linealidad. Y solo para terminar, decir que sí nos interesaría como fortalecer la parte deportiva fuera del deporte mainstream, para que me imagino una posible pregunta sobre eso que es pegarle a la pelota sobre una cancha de césped e intentar enfocarla en un rectángulo. La idea es intentar fortalecer también otros deportes no mainstream que nos permita tener también esa cobertura de algo que es muy difícil de tenerlo en una pantalla lineal porque consume mucho. Buenísimo, muchas gracias Pablo y a todos por haberse ajustado ahí al tiempo muy bien. Además, digo, para quienes están acá en la sala, yo voy a hacer un par de preguntas más, pero vayan pensando también posibles preguntas y comentarios que les surjan tanto para Nicolás como para los panelistas. Bueno, la siguiente tiene que ver con un tema bastante crucial, ¿no? Que de todo esto que estamos hablando, bueno, la manera en que esto puede ser llevado a la práctica depende en buena medida del presupuesto y los recursos con los que se cuente, ¿no? Entonces, sé que además todos están en momentos distintos porque Josema viene a asumir hace bastante menos tiempo
y tenemos además a nivel departamental, entiendo, tiempos distintos de manejo presupuestal, que el presupuesto nacional que está próximo a entrar este domingo al Parlamento, entonces, pero bueno, la pregunta apunta a algo más general, y bueno, ni que hablar que en el caso de Antel no depende únicamente de los recursos que vienen desde el Poder Ejecutivo, sino que tienen la capacidad de comercializar y generar contratos, entonces es un poco distinta, pero bueno, justamente apunta la pregunta a ver qué expectativas presupuestales hay para este quinquenio, y vinculado a eso, si es posible pensar en alianzas entre medios públicos para la optimización de algunos recursos. En el mismo orden, Josema. Totalmente, estamos charlando ya con Erika. Es totalmente natural, y en el caso de TV Ciudad tiene un perfil muy marcado y tiene una historia diferente a la de 5, ¿no? Nació en otro momento, nació con otra cabeza, y quizás tenga una capacidad de acción que sea más ágil que la televisión nacional, que implica otro montón de cosas. Creemos que es totalmente, primero, natural, y segundo, sería absurdo no generar ese tipo de sinergia, ¿no? Hay que ver después cómo funciona eso, el perfil de cada uno, y a su vez que en las pantallas no ofrezcamos el mismo producto todo el tiempo a la misma vez. Son cosas secundarias a definir, pero desde el punto de vista de la decisión de colaborar y de sumar, totalmente. Bueno, me sumo, obviamente que estamos trabajando juntos desde el inicio de la gestión con TV Ciudad y con Antel. Con TV Ciudad ya hicimos algunas transmisiones en conjunto, le compramos servicios a TV Ciudad también como primer proveedor. Con Antel hemos compartido streaming, la emisión especial del 25 de agosto por el Bicentenario es un buen ejemplo de cómo podemos trabajar colaborativamente todos para poder no repetir y no reiterar gastos, sino poner cada uno su potencial y poder acercar el mejor producto a la ciudadanía. Y después, a nivel de presupuesto, que es la pregunta como concreta que haces, y bueno, el presupuesto viene difícil, eso es así, es un dato, es así, lo discutimos en el equipo, ¿no? Podemos pelear un peso más, un peso menos, pero es un dato. El desafío que tenemos nosotros como medios públicos, y que estamos tratando de lograr eso con la ley de presupuesto, es poder ser agentes recaudadores, que es la manera que podemos tener de mejorar nuestro nivel de presupuesto y volcarlo a la pantalla. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy Canal 5, si bien los medios públicos por ley tienen el ingreso del 20% de la publicidad oficial, ese 20% inmediatamente que ingresa al canal se va a rentas generales. Eso es así, y el Ministerio de Economía después dispone qué cantidad de ese volumen de pauta publicitaria se vuelca al canal. Hay un porcentaje que se vuelca y que se utiliza para el funcionamiento, pero es muy difícil planificar nuevas producciones sin saber de cuánto se puede disponer. Por fuera de ese 20% sería un gran desafío y una muestra también de responsabilidad de administración poder salir a buscar nuevos fondos que se puedan utilizar en transmisiones especiales, en inversiones, en nuevos productos y programas, que para los que específicamente podamos tener algunos socios. Apostamos a que podamos tener eco en esto, porque no tiene ningún costo fiscal y significaría para el canal. Nosotros estamos pensando en poder recaudar 25 millones de pesos al año, que para el Ministerio de Economía no es nada y para nosotros sería un montón. Entonces ahí sí creo que hay un desafío nuevo por el que vamos a ir. Bueno, sí, efectivamente para el canal es distinto en la forma de presupuestación. O sea, una empresa que está en competencia es una empresa que genera recursos, que pasa dinero a rentas generales y que cuando hace su presupuesto de alguna forma planifica en estas áreas. Nosotros, como decía hoy, en esto de que las empresas de telecomunicaciones, los ingresos por telecomunicaciones están bastante estancados y que hay que diversificar, ¿no? Una de las apuestas que nosotros queremos hacer es justamente lo que es la oferta de contenidos, y Antel TV ahí es el actor protagónico. Hablamos de un hub de contenidos, bueno, buscar un poco la vuelta.
La forma de presupuestar no es tan simple, no es tan fácil de ver cuántos. Tenemos alrededor de casi 30 personas, más o menos, 40 por eso. Pero también no todo depende de lo mismo. Tenemos 2 estudios y medio, tenemos una tecnología muy buena que puede estar al servicio de varias cosas, pero tenemos que seguir apostando a eso. Tenemos que hacer una inversión grande este año para mejorar justamente esto de la experiencia del usuario. Entonces tenemos un presupuesto asignado y vamos a fortalecer eso. Hicimos unos análisis hace poco que tiene que ver con esto, y es justamente con qué ofertas quieren nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros hay una base, como 2 bases, están los uruguayos y las uruguayas y los clientes, ¿no? Uno es una empresa pública que tiene que pensar en todos, tenemos que llevar la conectividad a todo el país, pero tenemos clientes a los que tenemos que dar un servicio, ¿no? Entonces, ¿qué disposición tienen esos clientes a pagar por contenido? Bueno, poco, ¿no? Entonces, con respecto a la gratuidad y el presupuesto. Ahora la empresa tiene que dejar de ofrecer eso, no, tiene que intentar ofrecer lo mejor. El 8% de las personas que nosotros encuestamos para evaluar esto nos dicen que miran televisión. De ahí. Entonces están diciendo capaz que por ahí no, a nosotros, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, tenemos que afirmar esto, tenemos estas pantallas públicas, tenemos un desafío enorme desde el punto de vista presupuestal de cómo uno lo justifica, ¿no? Canal tiene que existir y para justificar es su política. Antel, como empresa pública de telecomunicaciones, tiene que justificar cada acción que hace que no se ajuste eventualmente a una versión muy restringida de lo que debe hacer la empresa. Nosotros queremos apostar ahí, vamos a apostar, o sea que vamos a tener un impacto presupuestal en ese sentido, y también facilitando contenidos que hay que pagar. Entonces, si hay capacidad de alianzas entre las pantallas públicas, es importante, y no quiero olvidarme también del cine, ¿no? Que está allá, además, donde ahora esperamos en breve estar anunciando que vuelve el cine uruguayo a TV. Bueno, pero son cosas que para nosotros son importantes, de volver a imponer contenidos de calidad a la ciudadanía, que es, en este caso, y cierro, con lo gratuito, es gratuito, hay que loguearse, pero es gratuito el loguearse, digamos, ¿no? Entonces, tiene una diferencia aprender y verlo. Estamos facilitando, parte de unos planes estratégicos, facilitar el logueo, ¿no? Porque uno se olvida de su contraseña de la DINET y capaz que no entras más a la TV. Bueno, se está facilitando, eso es parte del... La vida misma. Claro, es parte del esfuerzo que hay que hacer con la tecnología para disponibilizar. ¿Vos querés agregar algo? No. Gracias. Bien. Bueno, la última pregunta de mi parte, por lo menos en esta etapa, tiene que ver con otro tema que es importante, que es el de la gobernanza de los medios públicos. Al día de hoy, los distintos directores de los medios públicos siguen siendo, dependiendo directamente de los gobiernos de turno, lo cual en algunos casos, por la dinámica de trabajo, eso no ha generado mayores problemas, porque hay libertad de parte de las autoridades para dejar trabajar a los directores de los medios, pero bueno, en algún otro caso eso ha sido o eventualmente en algún futuro puede llegar a ser objeto de también alguna dificultad para la autonomía de los medios públicos. Entonces, en ese sentido, preguntarles de qué manera podría generarse en el corto plazo una mayor autonomía política de los medios públicos. Y en el caso del SECAN, y es una pregunta más dirigida para Erika, si está previsto, por ejemplo, conformar la nueva institucionalidad prevista en la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, después ley de medios, que plantea una estructura distinta a la del SECAN, que es la que se ha mantenido a través de un decreto que, si mal no recuerdo, de 2014, que ahí Pablo tuvo directa participación desde el MEC. Así que bueno, esta última bloque va dirigido a conversar un poco más acerca de la gobernanza de los medios públicos y cómo eso después repercute en su funcionamiento. ¿Arrancás vos, Josema? No, pensé que capaz que arrancaba Erika por lo de SECAN. Como quieras. Bien, arranco. Bueno, en realidad, a mí me gustaría más poner el foco en qué tenemos que ser, ¿no? Porque somos un canal de televisión, radio, servicio digital que tiene que trabajar 24/7 y tenemos una gran cantidad de funcionarios públicos que trabajan en un régimen de oficina. Entonces ahí tenemos un gran pienso de decir a dónde tenemos que ir y con qué tipos de dinámicas para los medios que queremos construir, porque si no nos imaginamos cosas increíbles y después
no podemos pagarle una hora extra a una persona que tiene que trabajar en una transmisión especial porque trabajamos con el vivo, con lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí tenemos un gran desafío y eso tendrá que resolverse con la forma que se le dé a los medios públicos, al canal, a las radios, es decir, pasarán a ser un descentralizado, pasarán a ser una figura pública no estatal. Tenemos que pensarlo, lo que acordamos con el equipo del Ministerio es empezar a discutir esto luego de la ley de presupuesto, que este no era un tiempo en el que podíamos hacerlo, y con tiempo a la vez, porque al final esto termina siempre en una discusión corta porque hay que aprobarlo en determinado tiempo y se terminan tomando algunas decisiones que no son las mejores. Entonces, desde el inicio dijimos, tenemos que discutir la naturaleza que tendrán que tener los medios públicos, pero esperemos a que pase la ley de presupuesto y en función de eso luego veamos qué es lo que va a pasar. Hoy tenemos las herramientas que tenemos, eso no puede frenarnos en soñar los medios que queremos tener y vamos emparchando, ¿no? Entonces, en vez de pagar horas extras, damos algunos días de licencia, tenemos gente que tiene 300 días acumulados de licencia que se los tomarán cuando se vayan a jubilar, no sé cuándo, pero tratamos de que eso no sea una barrera para poder seguir avanzando y seguir pensando y sobre todo seguir ejecutando algunos de los proyectos que tenemos. Bien. La discusión de la gobernanza de la televisión pública es tan vieja como la televisión pública. Y siempre se maneja, bueno, independencia, políticos sí, políticos no, quién elige el director, quién lo elige, y el famoso consejo asesor. A mí me tocó en el 2001-2002 empezar a gestar consejo asesor y confieso que era sumamente optimista. Me pareció, ahora me parece una ingenuidad, porque concretar esa idea que es muy linda, es realmente, uno se imagina, llamo a referentes de la sociedad, artistas, gente de distintos actores sociales, los ponemos en la mesa y empezamos, bueno, ¿qué televisión queremos? Lindísimo, ¿no? Imagínense eso una vez por semana, personas honorarias que nos pueden ir, y cada uno la expectativa que tiene frente a ese espacio y las propuestas de cada uno. ¿Cómo empezamos a avanzar en esas propuestas? Y cómo llegamos a concretar algún día, si tenemos el presupuesto, esas propuestas de ese consejo asesor. Es muy, muy difícil concretar algo así. Es decir, aunque uno tuviera todo el presupuesto del mundo, ¿cómo haces una de pantalla lineal? ¿Cómo es una señal que tenga un perfil hecho por ese grupo de gente muy capaz y muy bien intencionada, pero concretarlo? Yo lo que vi es una experiencia muy difícil de llevar adelante. Y la verdad que cada vez que lo pienso es demasiado utópico, ¿no? Insisto, me encantaría que suceda, pero no, es muy difícil. Y luego después el tema del vínculo con lo político o no político, está el tema de hacer concursos. Televisión tuvo una experiencia de concursos que no fue buena. También son esas cosas que si no se arman en profundidad puede ser fallido. En lo personal creo que tenemos que seguir buscando alguna solución que sea adecuada a nuestra propia realidad. Internacionalmente siempre pensamos en la BBC como tenemos una gran amiga trabajando allá en la BBC. El otro día leo una noticia que la Cámara de los Lores presenta una moción para que la BBC sea alejada del poder político. Yo dije, estoy leyendo una noticia del 70, ¿no? Y fue la semana pasada. Y luego entonces el director de la BBC salió a hablarlo, me sorprendió. Quiere decir que aún ese ejemplo que siempre tomamos como el máximo, esa tensión sigue existiendo. Entonces en lo personal no sabría qué decir. Me encantaría que el Consejo Asesor fuera un ámbito de creación y además de lineamientos, y que después se pudiera... Pues yo me imagino, en mi caso, me invito al Consejo Asesor, voy todas las semanas y llego, no es vinculante. Lo que yo diga, el director lo puede tomar o no. Es que además está bien que sea así, porque si no el director sería simplemente un operador que dijera, bueno, a ver, dijeron tanto de esto, tanto... Es muy, muy complejo llevarlo a la práctica. Después está todo lo que decía Erika, que es lo cotidiano. Es decir, trabajamos con una disponibilidad no solo presupuestal, sino operacional muy compleja.
Y cada pasito que das implica, no sé, lo que hablábamos de la transmisión, bueno, vamos a Florida, ¿qué ponemos a alguien ahí? Y cada pasito, bueno, pero eso mire que implica una capa de esto. Bueno, el presupuesto, y además, bueno, hacemos tal cosa, estaría buenísimo, y el dron, pic. Entonces llega un momento, yo lo que estoy haciendo, la cantidad de proyectos de recibo, es pedirle a la gente con toda la buena voluntad, además de la idea, del concepto, tratar de pensar qué llevaría. No, pues son 2 personas, ¿sí? Bueno, perfecto, 2 personas. Hay una escenografía, hay una presentación, una tanda, un cierre, hay una musiquita, hay micrófonos, hay luces, hay una edición. Cuando empezás a ver, entonces la fantasía de mucha gente, no, pero hacemos un programita así nomás, termina siendo un volumen y ahí tenemos la contrapartida. Pero mire todos los que son, ¿no? Es decir, el juicio, a decir, bueno, acá estamos generando una tropa de gente que en realidad no hace nada, ¿no? Usted ve el trabajo de la unidad móvil, por ejemplo, un montón de gente. En realidad tiramos tiramos 1000 metros, 1 kilómetro de cables para transmitir adentro del palacio, con todas las cámaras para hacer una transmisión de calidad con la orquesta, ¿no? Y con los periodistas. Muy sencillo, ¿no lo veis? Bueno, hay que llevar esos cables y hay que recogerlos. ¿Cuántas horas lleva eso? ¿Cuánta gente? Y eso lo hace relativamente un asistente, pero de ahí empezás a subir la escala y la cantidad de gente que necesitas para hacer una televisión de calidad. Que además siempre también uno sufre que dice, nos reímos cuando tenemos un nivel muy bajo de lo extranjero, ¿no? Dice, bueno, dame las herramientas y está demostrado que en Uruguay podemos hacer muy buena cosa de calidad cuando tenemos un presupuesto acorde al desafío, ¿no? A mí esta discusión debe haber sido por el origen de la televisión pública. Totalmente. Es más, de haber discutido así después, cómo ponían los equipos, ¿no? ¿Quién mandaba primero y después los equipos? Si era en Uruguay seguro, y fue un poco así la discusión. Para mí lo importante de la discusión, yo creo que se ha avanzado mucho en estos años en general, porque creo que se han resuelto muchas patologías, ¿no? Esto de pensar desde la patología, resolviéndolo, qué quiero que no pase, para que no, ir resolviendo esas cosas. Yo creo que se ha avanzado en estos años. Me meto en el tema de ustedes, pero muy por arriba. La autonomía de quién. Hay una limitación financiera, sin capacidad financiera, la autonomía, por más que tenga toda la libertad del mundo, o sea, tenés toda la libertad del mundo para no poder hacer nada, ¿no? Yo no sé si quiero esa libertad, ¿no? Y a su vez, si tenés muchos recursos, muy probablemente haya mayor vocación de control, ¿no? Si son muy ricos, te voy a controlar mucho. Ahí hay un trade-off, ¿no? Eso tiene un problema. Después hay mecanismos. La autonomía sobre que el poder político, la política, ¿cómo se interpreta? Porque en el fondo en Uruguay se regula, ¿no? Como una forma de contar voluntades y distribuye capacidades. Entonces, ese poder político tiene obligaciones, entre otras. Mientras esté en el Estado, por ejemplo, departamental o nacional, tiene que cumplir con esos cometidos de la pantalla. Entonces, bueno, se ha pensado que lo tiene que designar el Parlamento al estilo de la institucionalidad de derechos humanos. Pero bueno, entonces ahí va a construir otro conjunto de mayorías que, bueno, después van a ser autónomas. Yo voy a poner 3 ejemplos, no voy a dar a nadie sobre mi persona. Estando en el ministerio, una vez, cerca de la madrugada, nos llega una llamada telefónica de una persona muy vinculada a la política diciéndonos que había un torso de mujer semidesnudo en la pantalla. Que por favor sacáramos. Yo estaría en mi casa. Sí. Al otro día hablamos con mi hija, ¿no? O sea, límite de la autonomía, ¿no? Esa persona sintió que tenía capacidad de llamar por teléfono para pedir que se dé de baja a un contenido que se estaba transmitiendo por una razón del juego, ¿no? Bueno, una moral. ¿Dónde lo regulo eso, ¿no? Entonces acá viene lo que yo quiero decir, que es el reconocimiento del otro. En general el sistema político no elige a los medios públicos para dar primicias. En general no elige a los medios públicos para dar primicias. Entonces también se necesita un reconocimiento del actor para que tu autonomía tenga valor. Porque si yo no tengo plata, hago lo que puedo por lo que tengo y encima vos no venís, o sea, no sé de cuánto me sirve esa autonomía que yo tengo. Entonces también el reconocimiento de los actores, en este caso los actores políticos, porque habla de autonomía política la pregunta, por eso me refiero. O sea, bueno, conseguir una primicia para un canal, capaz que
es más difícil, ¿no? La cobertura de un... Hoy se planteaba el la posibilidad de ser pantalla de gobierno, lo que le debe costar a Erika viajar para seguir la agenda presidencial. No hay forma de que sea oficialista en ese sentido. Digamos, porque viajar es muy difícil. Entonces, ni siquiera en ese sentido podría ser. Entonces, de vuelta volvemos al mismo lugar. Y por otro lado, para mí esto no necesariamente es malo, es más, ha sido relativamente bueno. Por ejemplo, en el canal, la capacidad de la dirección de incidir es alta. Los límites son estructurales. Esto, de que se me termina, tengo un turno de 6 horas con un turno de 8 horas. Si se acabó el de 6 y el de 8 no, se fue, lo dejó sin flete, lo dejó sin cosas, ¿no? Hay dificultades que no tienen mucho que ver con la capacidad, con la voluntad de la gestión. Esas cosas también hay que resolver, tenés institucionalidades viejas en necesidades nuevas que te generan problemas irresolubles para los cometidos que vos tenés. ¿Qué tiene que ver la autonomía en eso? Entonces, ese concepto para mí sigue estando. ¿No sé, es verdad lo del filtro amarillo de la BBC? Bueno, esto que dicen que la BBC estaba teniendo filtro amarillo para las imágenes que venían de los países de Asia, de América. No sé si la BBC, pero hay todo un tema estético que de México para abajo, cuando sale una escena en Hollywood, tiene un filtro amarillo. Hay una estética. La India, México, todo lo que sea para abajo ya ahí está, tiene ese color. Pero eso es Hollywood. Bueno, a lo que voy es que incluso nuestros paradigmas, mejor los que miramos, también hacen sus cosas y tienen sus agendas y no son totalmente autónomos incluso de agendas internacionales, de medios, ¿no? Y me parece, claro, entonces nada, eso, me parece que poner el tema, la autonomía sigue siendo válido a pesar de todo este avance o a pesar de todas estas cosas, y hay que pensar diseños, un servicio centralizado, se ha ido a avanzar hacia ahí, Antel es un servicio centralizado y cierro, para que un contenido vaya a Antel TV pasa por el directorio. ¿No? Nosotros tenemos más libertad. Bueno, lo que quiere y miren que llegan a veces al directorio de Antel dadas cuenta de gasto de millones de postes, pero da cuenta. O sea, usted, señor director, dése cuenta que gastamos esto ya. Pero para poner una transmisión el fin de semana de un streaming nuevo que había que hacer una resolución de director. Incluso donde uno piensa que tiene más autonomía, hay mecanismos internos. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien entendió que eso era mucho más importante para resolverlo políticamente, lo que pasaba en Antel TV, que los recursos que se adaptaban en el territorio, por ejemplo, en el poste. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante la conversación, que seguirá en función de los intereses y preguntas que vengan desde el público, quienes están aquí. Seguramente tengan inquietudes, comentarios, no tienen que hacer preguntas. Si son comentarios, pedimos que sean lo más breves posibles. Y bueno, quienes quieran intervenir, alcanza con que pidan la palabra. Está bueno que se presenten para ver de qué ámbito viene cada uno. Allá en el fondo. Y primero... Bueno, Paula Baliato, trabajo en el campo de lo social, con infancias y adolescencias, formo parte del Abrojo y Voz y Voz, y bueno, en la plataforma Infancias y Adolescencias, que es un movimiento social que trabaja en infancias. Y tenía dos preguntas en realidad. Una más vinculada específicamente al tema de infancias y adolescencias, como bueno, con Erika hemos venido conversando y con compañeras acá en la sala también, pero como pedirles una reflexión en relación al lugar de las infancias y las adolescencias en las pantallas, tanto desde el punto de vista como público barra audiencia, como productores también de contenidos audiovisuales, ¿no? Es uno de los, tenemos ahí un rezago muy importante, es uno de los sectores más postergados, de que los niños nuestros y las niñeces nuestras no se ven en la pantalla, no se encuentran, y ahí es una cosa muy importante que esté. También capaz que aprovechar el espacio, porque hay una iniciativa que creo que se conoce poco, que se hizo desde TV Ciudad el año pasado y ahora se está haciendo desde el Canal 5, que es la integración en la red TALI, en las televisoras públicas latinoamericanas, y hay niños nuestros que están, hay un consejo de niños de los distintos países que forman parte, y bueno, y una vez al mes hay 2 niños uruguayos
se integran y dialogan, interactúan con niños de otros países. Pero es muy importante, me parece, que, bueno, que podamos atender a la formación de público y a que estén las infancias en las pantallas. Entonces era pedirles una reflexión sobre eso. Y la otra, que algo en la intervención Josema lo planteó cuando se refirió al consejo asesor, pero alguna reflexión en relación a la participación social en la televisión pública. No sé, mecanismos como la defensoría, ¿no? Defensor o defensora de la audiencia, si eso está previsto, incorporarlo, cómo piensan algún tipo de mecanismo de participación social, que lo perdimos absolutamente, todo lo que había en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, se barrió con todo y quedamos con cero, o sea, lo poquito que se había logrado, que no se había implementado, etcétera, pero ahora estamos con cero, o sea, legalmente no hay nada disponible y la ciudadanía en realidad depende de que haya voluntad política para que eso esté. Entonces era pedirles una reflexión sobre esos dos temas. Capaz que yo arranco con el tema de franja infantil. El Canal 5 había anulado todos los contenidos que tenían que ver con infancias y adolescencias. Y bueno, este año con el presupuesto copiado del pasado era muy difícil, ya casi jugado, era muy difícil pensar algo novedoso. De todas maneras instalamos la franja infantil con una propuesta de dibujitos animados que tan interesantes y porque simbólicamente representaba para nosotros mucho, es decir, esta también es una audiencia para los medios públicos, por eso también avanzamos con la red DALI que contaba recién Paula, y ahí vamos generando estos encuentros y después complementariamente contarles que implementamos con ANEP unas prácticas profesionales para los bachilleratos artísticos y todas las semanas recibimos grupos de estudiantes de liceos públicos, algunos privados que se autogestionan, pero nosotros vamos invitando a los liceos públicos para que puedan venir y en una jornada hacer un poco de televisión. Aquí Jorge ha sido gran colaborador de esta iniciativa. Entonces tenemos visitas de liceos 2 veces por semana o 3 veces que vienen a ver cómo se hace televisión y radio y ellos mismos agarran la cámara, se sientan en el informativo, hacen que son periodistas, juegan un poco a eso y se llevan también conocimiento de los periodistas. Para los años que vienen queremos formalizarlo un poco más, estamos avanzando con UTU también para que puedan venir a hacer algunas estancias un poquito más largas que les permitan a ellos llevarse también algún certificado de prácticas profesionales y de contacto con el mundo del trabajo, pero por ahora lo que queremos es esta cosa más como también de educación en el manejo de medios audiovisuales y de saber cómo se hace. Y el 20 de noviembre queremos que el canal transforme su programación y que sean niños y adolescentes los que hagan la conducción. Como hizo Bernice en 2010. Exactamente. Lo queríamos haber hecho para el Día de las Infancias, no nos dio el tiempo y entonces creemos que el 20 de noviembre es una fecha muy simbólica como para poder tenerlo. Y después hay algunos otros proyectos que hoy se lo comentaba José, me lo tiro un poco abajo, pero poder tener corresponsalías de distintas localidades del país para poder contar de cosas que ocurren en otros territorios, cuáles son las inquietudes que puedan ir teniendo, hechas por los propios niñas, niños y adolescentes. Ahí también nosotros queremos poner el foco en los adolescentes, que es una audiencia bastante más difícil de captar, porque bueno, un poco con la franja infantil podemos tener a las niñas y a los niños, pero por eso nos parece tan importante estas visitas de los liceos, donde los chiquines conversan con nosotros, se copan, vienen, empiezan a tener como otra perspectiva también de lo que son los medios. Y sobre la gobernanza no hemos avanzado nada nosotros todavía, pero es un punto que me lo llevo anotado para conversar. Gracias, Pablo. A mí en lo personal siempre la franja infantil fue, aparte justo me agarró la primera etapa en el canal con niños chicos, entonces estaba al tanto de todas
lo que era en aquel momento, y siempre fue una preocupación. Y la primera etapa del canal fue imposible, no había chance de tener presupuesto para encarar algo así. Cuando me tocó estar en el 5, pues ante la experiencia que cuenta Débora, pero que Erika hizo en Galicia una experiencia muy linda, que el Día del Niño convocó a que fuera el canal de los niños, pero realmente. Entonces, con Pablo Arriola, que ahora está trabajando con Erika, armaron una pequeña movida previa, donde hicieron un casting, hicieron un trabajo muy lindo, muy cuidado, con mucho respeto por los niños, y ese domingo los niños realmente produjeron el canal. Habían filmado cosas antes, una experiencia lindísima y muy honesta. No fue, es decir, si había publicidad era lo que ya estaba comprometido. Los vendedores venían a decir, ¡oh, tengo para todo el mundo! No, es decir, el presente no fue mercantilicemos la infancia, sino que fue mucho respeto para que eso no fuera, que es una cantina, una cantera, disculpen, una cantera espectacular, los niños son un botín, ¿no? Entonces la infancia sí está, hay mucha gente dispuesta a poner plata en la infancia en la medida que lo hagas para donde crees. Bueno, esa experiencia en Berbici fue buenísima, con ese trabajo previo y demás, pero tuvo un costo que era muy difícil. Cuando después las siguientes direcciones quisieron mantenerlo en lo cotidiano, no fue posible, no fue la misma calidad. En ese momento también me acuerdo que veníamos a Encuentro y ya estaba, creo que Paca Paca, y ahí estaba Pocoyo, también algunos productos así, ¿no? Eso más o menos se mantuvo. Después sí vino la última dirección, antes de Erika, había levantado todo eso. En TV Ciudad hay una franja infantil también alimentada casi en su totalidad por materiales extranjeros, con un perfil que nos interesa, que nos gusta, que es lo que queremos, ¿no? Tenemos mucha más oferta de materiales de niños de los que ponemos realmente, ¿no? Es decir, hacemos un filtro, preferimos repetir a estar poniendo muchas horas de material que no va en la línea que nos parezca la correcta. Ahora, intentar producir es dificilísimo. El costo que lleva hacer media hora buena, no te digo animación, digo nada, una cosa muy sencilla, canciones para dormir la siesta, ponele que alguien así, eso es carísimo. Entonces es un desafío que hoy nuestro presupuesto está lejísimo de poder asumir, ¿no? Lamentablemente. También hay otro problema que presente la diversidad y la cosa multimedia. Ya no es aquello de que a las 5 de la tarde llegamos a tomar la leche y veíamos, apilamos. No teníamos, es decir, la franja clavada ahí o en la mañana. En aquel momento, en el 2010, los sábados de mañana era un público de niños que tenía una alta audiencia. Hoy por hoy los niños están accediendo en el momento que quieren y es muy raro que marque su momento, bueno, ahora es la hora de los niños, ¿no? En eso está. Y de la gobernanza, igual que Erika, no tenemos en este momento, a veces el día a día te lleva a que esas cosas quedan en tercer plano, porque estás resolviendo lo cotidiano como podés. Y sí, es un ideal, pero no, tampoco está en este momento previsto. Bueno, buenas tardes, gracias por este espacio. Soy Julieta Núñez Tomás, licenciada en Comunicación y periodista de esta casa de estudios también. Tenía una serie de preguntas que tienen que ver con un par de cosas. Primero, una pregunta que nos incomoda mucho y me incluyo porque me siento parte de alguna manera de los medios públicos, por lo menos como ciudadana, que tiene que ver con esto de, bueno, de cómo abordan ustedes hoy la realidad del bajo rating, ¿no? De la poca cantidad de personas que miran los canales públicos. Hoy Álvarez hablaba de este número sobre visualización de televisión. Bueno, más preocupante aún si pensamos en los medios públicos, ¿no? Y esto lo vinculo también a la cuestión de los contenidos, desde el lugar de, bueno, cómo nos posicionamos como medios públicos ante una realidad que para sobrevivir indicaría, o por lo menos es el camino que han elegido aquellos que obedecen
ciertas mediciones como lo es el rating para sobrevivir como empresas, obligaría a contenidos que no son los que a priori los medios públicos en Uruguay han trabajado con más entusiasmo, ¿no? Hay experiencias mixtas en ese sentido, como de intentar abordar esto de los contenidos desde un lugar que tiene que ver con la difusión de los derechos, con las discusiones y reflexiones necesarias, que tiene que ver con esto de los tres como motivos esenciales de los que hablaba Erika para comenzar con un canal público. Bueno, ¿cómo se adaptan hoy en día? En realidad lo que me interesa saber es qué piensan ustedes sobre eso hoy en día, cuando está ese como debate tan fuerte de dar los contenidos que creemos que son buenos, cuando en realidad no son ni siquiera lo que nos están pidiendo, ¿no? Y dónde está el lugar también de dónde queda ese lugar de educación en contenidos que tienen los medios públicos. Y esto también lo engancho con lo que decía Paula, que a mí me resulta bastante preocupante la poca discusión que está generando esto de la participación ciudadana en las discusiones vinculadas sobre los medios públicos. Entonces, como decía Paula, es un tema de voluntad política y una pretendería que en un periodo de gobiernos de izquierda, y digo gobiernos porque son dos niveles de gobierno acá, más allá de las dificultades de las que están conversando, y que creo que la mayoría de las personas que estamos acá las tenemos recontra presentes, presupuestales, políticas, de diseño institucional, debería haber por lo menos lineamientos claros hacia la participación ciudadana en los medios públicos. Uno es lo que esperaría, ¿no? Yo entiendo las dificultades que plantean, pero me parece que si no planteamos esa preocupación en un momento en el que además estamos con posibilidades de volver a discutir cuestiones normativas, si nosotros no les ponemos el valor a esos espacios, que somos las 30 personas que estamos acá hoy discutiendo eso, ¿cómo vamos a pretender que se avance en legislación que tenga como foco el derecho a la información pública, el derecho a tener medios públicos que sean, que vayan, que trabajen pensando en la ciudadanía, ¿no? Porque, nada, siento que a veces en el día a día, en las preocupaciones de gestión humana y demás que ustedes tienen ni que hablar en sus responsabilidades, esa queda relegada ni siquiera a un décimo, te diría al lugar 50, ¿no? Y yo creo que hemos tenido una tradición importante en ese sentido, y hoy la verdad que yo no la estoy viendo para nada priorizada en una agenda de comunicación pública, de televisión pública en gobiernos de izquierda. Bueno, yo arranco. Tres cosas. Recomponerse después de pérdidas de participación es muy difícil. En general pasa que cuando uno pierde espacio de participación, recomponerlos, detrás de ellos viene todo lo mal que funcionó cuando existía. Y entonces hay una economía en el análisis mejor. Dejar así. Total, ya decidíamos poco, no damos atención, eso en horario, no pa. Ahora yo creo que hay que volver a plantear con más fuerza. Es verdad que la agenda que se presentó hoy, los desafíos inmediatos y las urgencias son otras. Creo que también el avance tecnológico ha puesto en jaque ese tipo de cosas, sobre qué cosas estoy definiendo cuando me organizo para definir sobre eso, ¿no?
y eso no debería implicar la inexistencia de esos espacios, de esos consejos, pero voy a incidir sobre cuánto. ¿Cuánto está incidiendo hoy ese 8% que yo decía de primer lugar de visibilidad, ¿no? ¿Qué consume en primer lugar? Bueno, el 8% de la televisión, dentro de eso el rating, bueno, y sin embargo eso no debería llevarnos así, que entonces eso la televisión o la pantalla debería dejar de existir. Hay que seguir peleando por ese espacio. Creo que hay un desafío democrático, de verdad, en esos términos. Los medios consumen medios, ¿no? Entonces la forma en que vos hagas un contenido va a impactar también más allá de tu propia pantalla, porque va generando circulación de contenido. Yo creo que al principio había una pregunta por ahí, era este problema que estamos teniendo hoy con los derechos de autor, ¿no? Sobre todo en la generación de noticias, en las redes sociales, y ahora la inteligencia artificial, que ya ahora Google se queja, ¿no? Porque antes Google no pasaba nada, pero ahora con la inteligencia artificial ya los buscadores que generaban las respuestas en función del buscador ya no funcionan, ¿no? Tiene su propia dificultad. ¿A qué voy con esto? Es que cómo poner en valor sobre lo cual uno va a ir a disputar poder. Y ese me parece el principal desafío, más que la forma. Creo que ese es uno de las dificultades que hoy se tiene, ¿no? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué importancia tiene? Yo creo que sigue siendo importante. Hay que seguir generando valor sobre eso, pero para mí tiene que ver también con lo que ya se respondía antes, ¿no? Los desafíos que se tienen, la representación que vos tenés. Me parece que tenemos que volver nosotros a creer que de verdad ahí hay un debate de política. Y no solo de participación. No sé si lo estamos creyendo, o estamos creyendo que no importa. Total, si no pasa nada, si ese consejo no está, no molesta a nadie. Entonces, mientras eso esté instalado así, nadie va a asumir esa agenda. Yo voy a responder más por el lado de la audiencia. Hay un tema que tiene que ver con la misión de los medios públicos, que es que los medios públicos tienen que ser una opción. No necesariamente lo que la gente tiene que ver, pero tienen que ser una opción. Entonces, ¿y dónde hacen ancla? Para mí, en el contacto con la agenda pública, en el contacto con el vivo, ahí tienen como un gran diferencial, en el consumo de todos a la vez, y ahí vuelve como el consumo tradicional de la televisión, que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento, porque si no, se da lo mismo cuando lo mirás, o en la plataforma en la que lo mirás, podés elegir un medio público o cualquier otro. Yo creo que el rating, buscar un alto rating no es un objetivo, pero sí preocuparte por las audiencias y sobre todo por la sumatoria de microaudiencias, ¿no? Si vos trabajás siempre sobre audiencias masivas, capaz que estás siempre trabajando sobre los mismos 15 puntos de rating, ¿no? Y entonces ahí vos podés optar por ir diciendo, bueno, si siempre te quedás con los mismos 2 puntos, también estás mal. Pero la diversidad también está en buscar públicos diferentes que te quieran venir a ver. Y para mí ahí hay un gran desafío, que es que la gente se entere de lo que vos pones en pantalla. Ahí tenemos un gran desafío, porque en qué otros lugares podemos estar que no en nosotros mismos, que hablemos de nosotros mismos, ¿no? Ahí lo más difícil siempre es la construcción de las audiencias. Entonces venimos de Canal 5 en marzo. Hacía mucho que no había mediciones, pero en mediciones que pudimos tener de otros canales estábamos en el entorno del 0.6, o sea, nada. Es verdad que eso no mide el interior, en el interior Canal 5 tiene mucha potencia. En general los ejercicios que hacen es que duplican el puntaje, entonces estaríamos en el 1.2 más o menos, igual es muy bajo. Pero tenemos lindas experiencias que tienen que ver con la transmisión especial que se hizo con el fallecimiento de Mujica, que llegamos a marcar 10 puntos de rating, ¿no? Eso para los medios públicos era casi que inalcanzable, y logramos en esta cosa también colaborativa de trabajar con la red tal que las transmisiones que hicimos salieran en canales de Colombia y de Bolivia, ¿no? Con un impacto de Uruguay y de otros lados. Ahora tenemos un documental maravilloso que es hecho por el canal Encuentro sobre Artigas, que es una serie, un documental de 4 episodios, más
allá de que no estamos midiendo, porque no tenemos plata para medir, pero a veces pedimos mediciones en otros lados, no logramos que masivamente la gente se entere de que eso está ahí en ese lugar. Y eso también es un gran desafío en el que creo que tenemos para colaborar. Es decir, bueno, cómo producciones de valor que logramos negociar por ser un medio público de una manera económica, Antel en este caso lo compartimos, ¿cómo no? Es más fácil. Para nosotros es más fácil comprar barato que para una telefónica que se supone que es como el hermano rico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr tener producciones de valor a un precio que Uruguay puede pagar y compartirlas en la compra con quien dispone de más recursos materiales, ¿no? Pero yo lo quería dejar ahí. Tenemos otros lindos ejemplos de acercar otros públicos. La transmisión de los Panamericanos es un lindo ejemplo. Lo que pasó en Argentina con el CONICYT y lo que está pasando ahora con nuestro barco que volvió de nuevo a las aguas submarinas, implican tener productos que acercan audiencias nuevas, diferentes, que se acercan a los medios públicos, y ahí el desafío es quedarnos con un pedacito de esas audiencias que sigan viendo si lo que ponemos en pantalla les interesa, porque hay otros ejemplos de poner las Olimpiadas y pasarlas como si fueran, no tener intervención sobre esas producciones, y entonces las audiencias vienen y se vuelven a ir, ¿no? Porque pueden mirarlo en este canal o en cualquier otro, y ese es un desafío sobre el que estamos transitando, es decir, perfecto, tenemos los Panamericanos, pasamos algunas cosas en vivo y en otras hacemos un relato de lo que está pasando, ponemos un resumen, le damos un valor agregado con periodistas propios que la gente después valora. Erika me dejó servido un aviso. TV Ciudad tiene hace 5 años un programa de ciencia que es uno de los pocos. Hay otros medios, pero en televisión no había antecedentes así. Y este barco pues ya te lleva científicos, y los científicos eligieron a un solo periodista científico, a un solo medio, y de TV Ciudad. TV Ciudad va a estar en el perdón, va a decir, porque eso fue una buena relación que estableció este programa sobre ciencia durante años con los científicos, y entonces a ellos les dieron la oportunidad de poner, bueno, nombren a uno, y los científicos propusieron el programa de TV Ciudad. Se sube ahora el barco el 5 y va a estar transmitiendo todo lo que es la interna, lo que no se ve en el streaming. Eso es un ejemplo, digo, y lo saqué porque ella lo nombró. De lo que tú decís, estoy de acuerdo contigo que el día a día, a mí me encanta aquello de Mafalda, lo importante, ¿no? Lo urgente, nos deja lo importante, yo lo voy a pegar en mi oficina, ese a Mafalda ahí, porque estamos en eso, lamentablemente. Es decir, surgió un problema con el problema que la llanta del móvil o el chofer que se enfermó, estás apagando incendios y perdés muy fácilmente de vista lo importante. ¿Ah? Totalmente de acuerdo contigo. Tenemos conversaciones diarias en el canal de eso. Es decir, bueno, que esto no nos coma, ¿no? Tenemos que sacar adelante esto. A veces es mejor, en el caso personal, cuando asumí esto, ya dije que el año que viene voy a hacer menos horas, porque creo que la cantidad de horas va en desmedro de la calidad. Entonces, puede ser una forma de medir eso, bueno, aumentamos tanto la cantidad de horas. Para mí es engañosa, es una medición que además es para nosotros, porque si el público no te ve, ¿qué ganaste poner 4 horas más de 2 tipos hablando en cámara si nadie lo vio? ¿No? Lo más importante es generar un producto, como lo quiso el TV Ciudad, salir a la calle con profundidad, tener una buena edición, algo pensado, y de repente es un producto de media hora, que lo repetís 4 o 5 veces al mes. Pero generaste algo que tiene sentido para la emisión del canal público, ¿no? Y bueno, lo que puedo decir que sí, que hay la intención, y está sobre todo eso, alerta de no caer en esto. Igual, no es nada fácil, y llega al punto además de que tenés las ideas o tenés las propuestas, y el presupuesto luego es muy complicado. En el caso de la Intendencia, todos saben que estamos en un régimen de austeridad, que en el caso mío tengo comprometido ya más de la gestión anterior, porque la Intendencia es año a año, entonces yo ya está definido lo que se va a hacer en el 2025, recién puedo pensar en el 2026. Todo eso, cuando querés, todo esto que estamos de acuerdo, cuando lo querés poner, ahí es la dificultad.
digo que se pierde fácilmente y que hay que tenerlo como guía permanente. Tenía a Gabriel y después vamos ahí, capaz que ya vamos redondeando. Quería que hacer una visita muy cortita, como me parece, antes enganchaba el aviso que pasó recién José, que tenemos en esta casa de estudio algo precioso, y yo estoy muy orgullosa de ser estudiante de la especialización en comunicación de la ciencia y la tecnología, que es recién la segunda corte, que está cursando. También soy licenciada en esta casa de estudio y magíster en comunicación digital y otras cuestiones, pero bueno, ahora me pongo la camiseta de futura comunicadora científica y me parece como una excelente noticia todo esto que está pasando, y ojalá abra más puertas, y se demostró que bueno, que ahí hay un contenido que interesa y mucho, y bueno, habría que... Es maravilloso que pasó en Sí, hay que subirse a esa ola y bueno. Bueno, el canal pasa todos los días y esa ola se resume. Sí. Y terminamos, cerramos la tanda. Sí. Gabriel y después allá y cerramos. Algunos son preguntas, otros son comentarios y otros avisos también. Aviso de la verdad. Uno, una duda con esto, el 8% cuenta lo que se ve en streaming, en los microcontenidos difundidos en YouTube. Sospecho que no, digo porque la gente no ve televisión y ve televisión. Ve televisión no lineal, sino pedacitos, contenidos, en fin. Y creo que no tenemos buenas mediciones de eso. Digo, me parece que si no también nos estamos haciendo trampa. Eso de que se murió la televisión, relativo. Para mí es lo que le pasó a Pergolini, ¿no? Volvió. Otra cuestión para Pablo, ¿no? Aquel señor que te llamó, que no sé quién sería, después me lo contará. O señora. O señora, con mucha influencia. En ese momento creo que todavía no, pero después vaya la Defensoría del Público, que aprobó el Parlamento en 2014 y nunca se implementó a partir de ahí. Ahí tenemos una deuda, ¿no? Ahora ya no existe, como bien recordaba Paula, pero esa es una figura que puede ser nada, muy poquita cosa, pero que puede ser enormemente potente. Hay una asociación de Defensorías de América que hace cosas muy interesantes. Conozco la experiencia brasileña, la Argentina ha sido modélica en ese sentido. O sea, me parece que ahí hay una institucionalidad muy valiosa y que además tuviera resuelto ese problema de esa noche, ¿no? Era la respuesta adecuada para una cosa así y para otras varias. Otra, y esta de vuelta para Pablo, pero después te dejo tranquilo. A mí esta mañana escuchaba que hubo un aviso de Antel ofreciendo, en fin, algunas de sus posibilidades con Netflix a mitad de precio, ¿verdad? Que no sé qué, antes línea. Está bueno, puede ser, atrae clientes seguramente, pero ¿por qué no entramos entonces en la cuestión de regulación de esas plataformas? Algo a cambio. Lo que los europeos, por ejemplo, han hecho a cambio son dos cosas que han dado resultados. Algunos discuten, ahí podemos preguntar porque hay trabajos académicos sobre eso, que son cuota de catálogo, tenés que poner producción nacional mínima de algún tipo, y cuota de producción, tenés que producir acá alguna cosa. Al menos la primera, porque andá a encontrar algo hoy en esas plataformas de Uruguay habiendo contenido, digo, sí, por ejemplo. Que además hay que agregarle algunas cosas más que se fueron a casi nada. Esas son regulaciones mías, se pueden, ¿no? Me parece que deberían ser parte de la negociación y deberían ser parte de una discusión más general, cómo se regula, etcétera. Obviamente Uruguay no es Europa, pero hay cosas que yo creo que se pueden hacer, me parece que ahí hay una zona también. Cuando se terminó con el debate de televisión digital tan complicado en 2013, me tocó estar muy dentro, hubo un gran fracaso. Esa es mi evaluación, en fin, podemos conversarlo más. Ni el PCNT puso su canal al aire, pero tampoco lo hizo Tenfield, en fin, es una historia. Pero había, porque eso era la historia, hubo un éxito, que es TV Ciudad al aire, ¿no? Fue lo único concreto, no sé si éxito o lo pasó. Pero en todos los casos, dos señales, y más en realidad. Canal 5 hizo un acuerdo en ese momento, Virginia Martín, etcétera, con la universidad que pensó en su propio canal, desistió de eso, pero acordó finalmente
una franja en la segunda señal. Televisión iba a tener su segunda señal con alguna cosa. Nada de eso pasó. ¿No será el momento de repensar? Si no nos da para llenar una vía, ¿cómo vamos a llenar dos? Pero me parece que ahí hay alianzas posibles interesantes para pensar. Ese convenio está vigente, obviamente no se hizo nada con eso, no solo por la voluntad del canal, que sí por la voluntad de la universidad, que también cambió sus vientos internos, en fin, la historia más larga. De paso, y eso ya es un aviso, hay un convenio vigente con la UNELAR desde esa época para pasantías y todo eso, se puede usar. Ya lo estamos explicando, ya me viene acá. Pasantías, pero también coproducciones, que hemos hecho más con Televisión en los últimos años, mucho más, y que se puede hacer también. Hay con Canal 5, pero se puede aprovechar mucho más. Y también hicimos, y ahí estaba, por ejemplo, también hace 3 años, 4, todavía en la pandemia, un escenario especial sobre televisión pública con muchos invitados extranjeros, todo streaming, todo Zoom, porque era lo que se podía hacer, y hay una base interesante para pensar varios de estos temas que están acá. Digo, está la orden, pero además podemos repetir la experiencia actualizada, invitar gente, en fin, que esos vínculos los tenemos para ayudar en lo que se puede. Con el tema, lo trajiste vos, ¿no? Para los niños, pero me dio la impresión de que la ficción es imposible, no podemos hacer ficción. No podemos realmente, la internalización no ayuda, a estos acuerdos con otros no tenemos plata. Está bien, pero no hay posibilidad de alianzas creativas con el cine nacional que hace sus cosas, con el mundo que hace sus cosas, no sé. Hay algunas experiencias de coproducción fuertes en el cine, no puede haber coproducción con los canales públicos, no sé, si no hay por ahí, que nos vean en otro lado y eso financia parte del asunto. El mercado chico se agranda también por esa vía, en fin. Tengo la impresión de que ahí hemos renunciado completamente a la ficción y me parece que es una pena en ese sentido. Y bueno, lo dejo por ahí porque tendría más, pero sería complicado. O sea, trabajamos. El tema de ficción, bueno, yo tengo el corazón ahí también, y tengo varias amigas de eso. El tema es la capacidad, los roles se cubren perfecto en Uruguay para hacer todos, solos acá. Obviamente lo de siempre, la historia del mercado, En el caso de las televisoras públicas, Teleciudad y Canal 5, tienen ya históricamente una participación en el FONA y creo que algún otro fondo más, ¿no? Creo que ¿cuál era el otro? El fondo de fomento. Sí, y el fondo de fomento lo tiene Canal 5, el FONA lo tenés vos. Pero ahí no están los dos, ¿no? Bueno, el asunto es que hay un interés y hay un dinero que se pone ahí y como contrapartida, luego que la película o el producto termina su ciclo, va a la pantalla. Ahora, por ejemplo, estamos con Desobediente, que creo que ya lo dieron ustedes, sí. Y ahora termina su ciclo en TV Ciudad formando parte de esos acuerdos. Eso por un lado. Con lo de streaming, bueno, es un tema que él aborda de la transmedia, que está muy bien. En el caso del canal, una experiencia que yo recibí con muchísima alegría, se armó, nosotros somos 6.1, cosa que además no se sabe, somos 6.1, pero existe el 6.2. El canal está trabajando en un estudio precioso que hay en la Esplanada, que es la Pecera, que ahí se están haciendo prácticas de streaming, con una financiación bien extraña que se le pide a las figuras que, bueno, van a tener tantas horas de pantalla en la 6.1 y que participen de proyectos en el streaming. La intención es que eso vaya creciendo en la medida que pueda haber presupuesto. Hoy por hoy se hace con eso, es como un residuo de los contratos que tenemos principales, lo utilizamos ahí. Pero a su vez estamos dando espacio a familiares, ahora vamos a hacer una movida con la movida joven, vamos a hacer un programa especial, porque eso ya lo tenemos armado, funcionando y los costos son bajos de poder producir algo ahí. Y eso es un canal de streaming que va a ir creciendo en la medida que podamos teniendo capacidad económica. Pero es una apuesta ahí. El canal de YouTube en este momento tiene 220.000 suscriptores y queremos crecer. No sabemos si en 2, 3, 4 años la pantalla principal va a ser la 6.1 o va a ser el canal de YouTube o lo que surja de acá dentro de 3, 4 años. El canal está pensando en ese canal.
mención, entretenimiento, películas, ¿no? O sea, no es una encuesta hecha a todos los uruguayos y uruguayas sobre su consumo de medios. Eso no sé si hay ninguna en eso. Tenía que ver con con los servicios de Antel Daval, de esta discusión que también tenemos de qué contenido van antes. Pero lo cierto es que en general también, esto que decía hoy, no estamos todos viajando, Antel y los medios hacer una multipantalla, ¿no? O sea, tenés que estar hablando acá para que te escuchen allá. Lo de Netflix, bueno, se puede ver. Me imagino que el Parlamento debe tener mucho más para decir que nosotros, como empresa pública, sobre una legislación. Si aceptan el invite, me encantaría que se arme esa discusión en el parlamentario. En el mundo se han dado varias de estas, ¿no? Y más grandes, no solamente sobre los contenidos, sobre quién tiene que pagar por el uso de la infraestructura, sobre si tiene que ser libre, si tiene que ser justa. Me parece que ahí hay una discusión interesante, no terminada, que me parece que es muy buena, ¿no? Y probablemente en un pedazo de la discusión estemos en un lado y en un pedazo de la discusión capaz que no vamos al otro, y tenemos que ver cómo quedamos como país y como proyecto para discutir esto, ¿no? En el uso del internet, que me parece de residuo para poderlo plantear, pero como lo que decía al principio, estos contenidos, no sé, para nosotros hoy son importantes tenerlos en nuestra plataforma porque invitan a los usuarios a elegir Antel, ¿no? O los servicios de Antel frente a otros que estamos en competencia. Viene cambiando, viene migrando también todo el espectro, ¿no? La televisión para abonados en los últimos 10 años perdió la mitad de los servicios. O sea que también, ¿dónde están yendo? Bueno, nosotros queremos que estén en Antel. Ojalá, hoy estamos en competencia, ese es el escenario, hay que competir ¿para qué? Entre otras cosas, para poner radio base en pueblos donde nadie va, para poner fibra en pueblos donde menos de 100 habitantes, que si lo pensás en la inversión de una empresa no lo harías nunca. Pero como es una empresa pública, tenés que poderlo hacer y tenés que tener recursos para poderlo hacer. Eso no quita, y cierro con esto, que promovamos la generación de contenidos propios, ¿no? O sea, y cuando hagamos eso no va a pasar lo mismo que le pasa a ellos, digamos, ¿no? ¿Qué produzco? ¿Quién me va a ver? ¿Qué desafíos tengo? ¿Cómo hago para atraerlo? ¿Cómo genero repercusión de mis contenidos? Y ojalá tengamos esto que decíamos al principio, de verdad, una mesa de pantallas públicas, la responsabilidad pública, en la que invitaría al cine, invitaría a otros para pensar desafíos, economías de escala, porque me parece que hay desafíos. Y es probable que en esa respuesta, si se le pregunta dónde se informa a la gente, capaz que el número sea distinto, 18%. Sí, capaz que ante la pregunta de dónde mirás entretenimiento y información, deporte, sea grande, si preguntás dónde se informa, probablemente ahí tenga un papel muchísimo más protagónico. Entonces ahí hay una responsabilidad, quizás, que habilita una discusión diferente, ¿no? Es en este rol de la información, qué papel cumple el medio público. Y seguro ahí hay mucha más claridad hasta escrito que eso del otro. Yo solo quería agregar una de las cosas que dijo Gabriel, que me preocupa particularmente, obviamente, por la naturaleza de lo que estoy dirigiendo, que es cómo hacer una medición del consumo de televisión, ¿no? Esta cosa del consumo de pantallas, que no hay respuesta, por lo menos en nuestro medio, es decir, cómo medir el consumo de un producto que uno pone en una pantalla en un momento y lo estrena y luego se ve en diferido, on demand, en otro momento en YouTube, en un cortecito que quiero ver, y son todos consumos válidos que no logramos. Entonces cuando decimos tenemos 3 puntos de rating, ¿qué estamos diciendo? En el momento en el que emitimos en directo tuvimos 3 puntos de rating, pero después el resto de lo que es como no estamos en condiciones de medir, y eso me parece que es un gran desafío para todos los que manejamos pantalla, porque la televisión no se puede morir en el momento en el que la imagen y las pantallas tienen más vida que nunca. Entonces tenemos que lograr ver cómo acumulamos en ese sentido para poder promocionar. Quizás hacemos las dos últimas, primero vos y después las dos juntas y responde el panel en una única intervención, así cerramos con eso. No son preguntas, eran compartir dos cosas. Una es que Diana Camila trabaja en el área de formación de la Agencia del Cine. Ya se fue la compañera que hizo la pregunta sobre la formación, pero que
sale este mes, o sea, en septiembre, 15 guías de formación en lenguaje audiovisual, en articulación. Estamos ya avanzando mucho con ANEP, con UTU, y van a ser guías que van a estar disponibles para que toda la ciudadanía, pero principalmente distribuidas en espacios de formación, puedan acceder a eso, empezar a hablar el mismo idioma de las imágenes, el sonido y el movimiento. Así que, si bien son cosas que les hacemos también en articulación con el MEC, TNU y los medios públicos. Canal 5, perdón, la corrijo todo el día. Todo el Y día. yo me meto en la conversación de Camila para decir que otro catálogo que lanzamos ayer, hablando de múltiples pantallas y hablando de la posibilidad, y Josema, te dejé de llegar, pero en breve tendríamos que conversar, es un catálogo que reconoce las pantallas públicas y los contenidos uruguayos en pantalla pública, y sumamos a ANTEL como concepto de pantalla pública, y es un catálogo que ayer publicamos, que para la adquisición de derechos de exhibición de cine uruguayo de reciente hasta de colección, porque el contenido está. Y experiencias de producción, tengo acá Jorge, tengo a Inés, hemos tenido muchísimas y es posible. Nosotros tenemos fondos que podemos articularlos perfectamente para que esto suceda. Y no quiero ni hablar del catálogo del cine uruguayo, que puede ser permanentemente programado y siempre tiene buenas experiencias. Ustedes lo sé que están... Nunca dejado de cine uruguayo. Ya lo sé. Somos cine, está presente. Lo sé, y lo difundimos, pero me parece que podríamos trabajar para que el mito ese de la producción no sea un tema, el costo, cuando nosotros tenemos fondos direccionados a eso. La DINATEL también está pensando en lo mismo, es articularlo, ¿sí? Y el espacio que tiene que tener en esto de la complementariedad y que la multipantalla, hoy en día, yo te voy a corregir en algo cortito, que es lo del ciclo, cuando finaliza el ciclo. Los ciclos que vos... Yo tenía entendido que ese era el arreglo. No, pero es así, pero fue así, pero cuando el teatrical tenía otro impacto y había como esas cosas, un cuidado. Hoy en día no hay competencia, yo creo que algo perfectamente puede estar de una semana a la otra en nuestras pantallas públicas y que se retroalimenta, no hay competencia, no hay que esperar a que termine, ni mucho menos. Me parece que las experiencias, lo que hace la gente del oeste programando cine que está en salas, y no hay competencia ahí para nada, o sea, es un tema de opciones y de acceso, y que es y ahora también, pobre, se fue, tiró la bomba y se fue, pero vamos a decir, yo creo que el rating no es un elemento de medición del éxito de una pantalla pública, ni mucho menos. Hablamos de impacto, hablamos de lo que significa acervo, preservación, del reconocernos, contenido de calidad. ¿Dónde va a estar si no es en nuestra televisión pública? ¿A quién se la vamos a pedir los uruguayos si no es a ellos? Y para lo otro que quería decir, porque... Las del fondo, porque se habla de televisión infantil o contenidos infantiles y no puedo no decir esto. Sí, el aviso, el viernes hay una mesa interesante que se llama Niños en el Set en el Centro Cultural España, en el marco de Divercine, que está muy bueno. Invito a los que no saben. Va a estar nuestra amiga común de la BBC. A las 19 horas, uniendo a nuestra amiga en común, que es Florencia Bonagaray, para compartir este dato que es importante y para quedarnos pensando. BBC es el principal commissioner de televisión infantil del mundo. Commissioner sería como generador de contenido de contenidos infantiles, y una de las commissioners, de las responsables que trabaja ahí, es una uruguaya que vino a hacer acá un curso de educación permanente. Pero bueno, voy a esto, a que más allá del rating, también los contenidos infantiles son elementos de, o sea, son contenidos que se venden, sí, pero que generan mucho trabajo, entonces que también invitar a eso, a competir con la BBC. Ahora sí, cerramos. Mi nombre es Alejandro Lorracín, licenciado en comunicación, también acá, he trabajado en televisión pública varias veces. No, yo quería primero separarme, digo, es una reflexión en voz alta, no es un cuestionamiento ni una pregunta a ustedes, y entiendo el papel que ustedes tienen más práctico, ¿verdad?, de gestión del día a día, de canales concretos. A mí me parece que siempre en nuestro país ha sido muy difícil hablar y discutir seriamente de televisión pública, ha sido así a lo largo de la historia, ¿verdad? La primera televisión pública que nace, el Canal 5, nace sin una reflexión profunda, porque no había una reflexión profunda en ese momento. Nace además con donaciones de la Embajada de España, con equipos técnicos muy rudimentarios, ya viejos, etcétera, etcétera. Una situación que se arrastró durante todo el siglo XX, ¿verdad? Yo creo que las primeras reflexiones sobre televisión pública recién vienen en los años 80-90, cuando surgen las facultades de comunicación acá, y se empieza a ver alguna reflexión y alguna producción sobre ese tema, ¿verdad? Pero ha sido muy escasa en el siglo XX. Te diría
diría que la reflexión un poco más profunda comienza recién en el siglo XXI. Y concretamente creo que la reflexión más profunda comienza con la gestión discúlpeme, ¿no?, del Frente Amplio en las televisiones públicas. Ahí coincide varias cosas, ¿verdad? Ya hay una maduración de las facultades en la generación de conocimiento, hay una generación de profesionales de la comunicación que empiezan a trabajar en las televisiones, no solo en las televisiones públicas, sino en las televisiones privadas. Yo fui una de esas generaciones que entró por primera vez a las televisiones públicas, nos decían los universitarios, porque claro, eran todas personas que se habían calificado, etcétera, pero se habían calificado en el hacer, ¿verdad?, en la práctica. Entonces esa dificultad siempre ha llevado a no darle el peso importante que tiene a la teorización y a la discusión profunda. La mayoría de los que están acá saben de lo que hablo porque han participado de diferentes instancias de las reflexiones sobre los medios y la comunicación. Creo que las instancias que, bueno, es muy difícil cuando uno está en la gestión concreta, por ejemplo, ocuparse de eso. Bueno, además tenemos que reflexionar sobre las cuestiones de fondo de la televisión pública. Las universidades sí han tenido ese papel, como decía Kaplun, en muchos momentos. La TV Ciudad también ha sido dinamizadora, ha traído gente del exterior, ha realizado seminarios, hasta Televisión Nacional de Uruguay, disculpame que diga Televisión Nacional de Uruguay, el Sindicato de Televisión Nacional de Uruguay en un momento también organizó algún seminario respecto a ese tema, y esa reflexión tomó cuerpo de alguna manera cuando se armó el Consejo Técnico Consultivo a partir del llamado de la Dirección de Telecomunicaciones y se abrió esa discusión más amplia. Creo que ese fue el momento, el punto culminante de alguna manera, donde hubo una gran cantidad de actores hablando de la comunicación y también de la televisión pública. Se aprueba la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, una ley que tuvo muchas dificultades para reglamentarse, se reglamenta al final del último periodo del Frente Amplio, vienen estos 5 años de alguna manera donde no se pone énfasis, no hay importancia en la televisión pública, y creo que ahora está en su momento de retomar esa discusión y darle profundidad nuevamente a esa discusión y darle cuerpo a esa discusión. Porque hemos estado separados mucho tiempo de esa discusión. E inclusive tenemos que retomar cuestiones de los orígenes de la televisión pública. La televisión pública es una televisión de servicio público. ¿Y qué quiere decir servicio público? Bueno, hay teorizaciones, sin duda vienen de la experiencia de la formación de la BBC, hay que volver a esas teorizaciones. Pongo el ejemplo, para poner una palabra que dijo Pablo, que es el tema de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es lo teórico? ¿Por qué surge el tema de autonomía? Surge en base a 3 principios: autonomía del rating, autonomía de los gobiernos y autonomía de las corporaciones. Esos son los 3 principios del génesis de la televisión pública. Nosotros acá siempre vimos, por deformación, porque proviene de la televisión privada, la televisión se financia con publicidad. ¿Por qué? Porque hubo una época, al principio del siglo XX, donde algunas personas que discutíamos este tema, retomamos el tema del canon de la televisión inglesa. ¿Por qué acá en Uruguay no existe un canon? No, eso es del primer mundo. Acá, ¿quién va a pagar por un canon fijo por la televisión? Y ahora todos pagamos por contenido. Todos pagamos Spotify, todos pagamos Disney Plus, todos pagamos YouTube Premium. Entonces parece que no era tan difícil pagar por contenidos. Entonces, a veces le rehuimos a discusiones de fondo que tenemos que dar. Yo pongo un cuestionamiento: ¿por qué la televisión pública se tiene que financiar por publicidad? Y si se puede financiar de otra manera. Pero tenemos que ir al fondo del asunto. Somos nosotros, ¿no?, los actores y las generaciones que vienen, que tienen que saber retomar esa discusión de fondo. Otra discusión de fondo, y termino, es el tema de la calidad. La calidad llama a la audiencia. Eso es innegable. Eso es innegable. Y tenemos un gran problema de calidad en la televisión pública uruguaya. Lo tenemos en la televisión pública en general, en la televisión uruguaya en general, ¿verdad? Pero lo tenemos en la televisión pública en particular. Creo que, a mi criterio, el gran ejemplo de producción de calidad, y el único que yo reconozco como tal, es TV Ciudad. Que si vos vas al archivo de TV Ciudad, hay pequeñas producciones de gran calidad. De gran calidad. Tal vez en los últimos tiempos han sido mucho menos, pero durante unos 10 o 15 años, en los años 90, principios de los 2000,
Si ustedes van al archivo de TV Ciudad, hay programas de costo bastante limitado, pero que de una gran creatividad. Entonces, también creo que hay una gran apuesta por la calidad. Si yo voy a cuánto invierte la televisión pública en media hora de producción de cualquier tipo de programa y lo comparo con cuánto gasta la televisión pública argentina en esa media hora o la televisión chilena, gastamos 10 veces menos. Vos dirás, o podemos decir, porque tenemos 10 veces menos. Es así. Bueno, busquemos la manera de generar recursos, porque ese patamar de la calidad, si no, es inalcanzable. Estamos renunciando de partida a ese patamar de calidad. A mí, como realizador de televisión y eso, no me gusta renunciar a ese patamar de calidad, porque ese patamar de calidad es el primero que llama a las audiencias. Última, cuando hablo de televisión, no es la televisión lineal. Para mí el concepto de televisión hay que resignificarlo. Yo ya no miro televisión lineal hace muchos años, lo miro de otra manera, y sigue siendo televisión. Nada más. Nicolás, ¿querés decir algo? Lo medular de la tesis y simplemente agradecerle a Daniel nuevamente y a las personas que estuvieron involucradas en la organización también, a la gente que vino a difundir. Gracias. Nada más. Bueno, vamos a ver con un aplauso.